Bienvenidos herederos del reino, soy Marco y en el video de hoy continuaremos con la segunda parte del libro de Éxodo. Ya conocemos hasta antes de la llegada de las plagas a la tierra de Egipto, las cuales estaremos hablando hoy, de la Pascua y cómo es que la llevaron a cabo el pueblo de Israel. Antes de comenzar, quiero agradecerle el apoyo de todos ustedes. Muchísimas gracias a todos los que están allí. Gracias por sus suscripciones, sus likes, sus visitas y el tiempo que duran viendo estos videos. De verdad que estoy sorprendido con la cantidad de minutos que se están acumulando. Muchísimas gracias. Así que sin más preámbulos, vistámonos con toda la armadura de fe y crucemos en seco por el Mar Rojo. 10 oportunidades tuvo Faraón de redimirse y redimir a todo el pueblo de Egipto, pues en cada una de las plagas Jehová habló a Moisés y le dijo que advirtiera a Faraón de las plagas que se avecinaban en caso de que no liberara al pueblo de Israel. Y en cada una de estas veces que Moisés le habló a Faraón, estuvo Faraón dando un poquito su brazo a torcer. Sin embargo, en cada ocasión que le pedía a Moisés que orara a Dios para que retirara la plaga, volvía a endurecer su corazón a pesar de que Moisés clamaba a Jehová y le pedía que quitara aquella plaga de la tierra de Egipto. Y Faraón seguía terco y terco con esta decisión de no doblegar rodilla ante Dios y no reconocer que el pueblo de Israel debía de ser liberado tal y como Jehová había demandado que hablara Moisés a Faraón. La primera plaga cayó en sangre, la segunda de ranas, la tercera de piojos, la cuarta de moscas, la quinta en el ganado, la sexta de úlceras, la séptima de granizo, la octava de langostas, la novena de tinieblas. La 10ª plaga no llegó sino hasta que Dios habló a Moisés y Aarón, dándoles instrucciones de poner la sangre de cordero, el cual tenía que ser sin defecto, macho de 1 año, para que la sangre del animal sea puesta en los postes y el dintel de cada puerta de aquellos que adoraban a Dios en la tierra de Egipto. Y si no hacían esto que Dios estaba demandando al pueblo de Israel, Jehová enviaría esta plaga, la cual iba a matar al primogénito de cada casa. Por esta razón, el pueblo de Israel tenía que sacrificar a este cordero. Y estamos hablando de una plaga la cual iba a enviar Jehová y no iba a respetar ningún tipo de clase social, ni siquiera tu rango, ni siquiera tu nivel económico. Y como las promesas de Dios son promesas que se van a cumplir, así lo hizo y descendió de la noche por toda la tierra de Egipto. Dice la Biblia que al despertar Faraón, al amanecer, no tuvo misericordia de Faraón y de ninguno de sus sirvientes. En cada una de las casas de los egipcios había un muerto. Aquí nos encontramos con una comitiva de más de 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños, que salieron de la tierra de Egipto y se adentraron al desierto en Sucot. Y básicamente aquí es el origen de la Pascua. Cuando se vino esta muerte hacia los primogénitos, es cuando Dios pide que sacrifiquen a este cordero. Y si alguien quiere celebrar esta Pascua como lo hacían ellos, tendría que ser circuncidado. No importa si no era parte de esa nación, pero quería celebrar la Pascua, debía de ser circuncidado para poder celebrarla. También le pidió Jehová a Moisés que todo primogénito de cada una de las casas de Israel tendría que ser consagrado a Dios, ya que Jehová les había sacado con mano poderosa de la tierra de Egipto, y este será un acto para recordar todo lo que Jehová había hecho a través de Moisés. Otra de las cosas que llevaba el pueblo de Israel consigo eran los restos de José. El mismo José les había pedido que cuando salieran de la tierra de Egipto llevaran sus restos, tal y como lo dice de esta manera: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Puso Jehová una columna de nube encima de ellos. Esta les servía de guía para avanzar en el día, pero por las noches aquella columna se tornaba en fuego, de manera que podían avanzar alumbrados aún de noche. Es una maravilla ver cómo Dios hace milagros y crea todas estas cosas que sirvieron para guiar al pueblo de Israel durante el día y durante la noche, con una columna impresionante. No puedo imaginarme la presencia de esa columna y de ser guiado por Dios con aquellas maravillas que él creaba. Acamparon en Pi-Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, por orden de Jehová. Le había dicho Jehová a Moisés que Faraón iría tras ellos. Jehová endurecería el corazón de Faraón y sería glorificado a través de él, y en aquel día conocería que él es Jehová. Entonces Faraón se preguntó por qué había dejado ir al pueblo de Israel, si este pueblo era el pueblo que le servía, era el pueblo que tenían esclavizado. Así que decidió tomar su carro y preparar el resto de los carros de sus capitanes
y marchar en contra de Moisés para poder atraparlos y traerlos de vuelta a la tierra de Egipto. Y aquí es en donde entra una de las cosas que les decía, de que el pueblo de Israel aún así no estaba tan contento, porque cuando miraron que se aproximaba el ejército de Faraón y todos esos caballos y todos esos hombres, fue aquí donde se empezaron a preguntar: hey Moisés, ¿entonces nos trajiste hasta aquí para morir? Nos hubieras dejado en la tierra de Egipto, en donde teníamos comida, en donde teníamos un techo, que traernos al desierto y morir por manos de los egipcios. Pero me encanta lo que Moisés responde al pueblo y cómo Dios le había dado ese poderío y esa autoridad de hablarles. No temas, estar firmes y ved la salvación que Jehová traerá para nosotros hoy. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Entonces Moisés obedeció lo que Jehová le había mandado y extendió su mano sobre el mar, y el mar se abrió y cruzaron en seco. Así que se adentraron y continuó esta persecución. Faraón llegó y el mar seguía abierto, así que se adentró también junto con todo su ejército. Cuenta que cuando estaban acampando el ejército de Faraón, aquella nube de fuego, aquella nube descendió sobre el ejército egipcio y los trastornó a todos. Rompió las ruedas de sus carros y de verdad el trastorno que hubo en sus cabezas fue grave. Y al padecer todo esto vieron que el poder de Dios es impresionante, y entre ellos empezaron a preguntar: ¿por qué seguimos en esta persecución? Que Dios está con el pueblo de Israel, es un Dios poderoso, hay que irnos de aquí. Pero era demasiado tarde, porque la mano de Dios cayó con toda su fuerza contra el ejército de Faraón. Jehová ordenó a Moisés que extendiera su mano sobre el mar para que las aguas descendieran sobre los egipcios. Y al hacerlo, el mar cayó sobre los egipcios, y de todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos, no quedó de ellos ni uno. Y así fue como salvó en aquel día Jehová al pueblo de Israel de la persecución de los egipcios. Y ese día el nombre de Jehová fue exaltado y adorado en gran manera. En este capítulo nos encontramos con un cántico que Moisés y el pueblo realizó en aquel momento, contando la hazaña asombrosa que había ocurrido el pueblo de Israel contra el pueblo de Egipto. Cómo fue que Dios se manifestó en aquel día y cómo fue que el ejército de Faraón fue derrotado. Después de esto anduvieron por el desierto de Sur durante 3 días hasta llegar a un lugar llamado Mara, en el cual no habían tomado agua, y el agua de ese lugar no la podían beber porque estaba amarga. Y nuevamente el pueblo de Israel comenzó a murmurar en contra de Moisés y Aarón por haberlos sacado de Egipto, y ahora iban a morir de sed. Entonces empezaron a hablar en contra de él. Pero Jehová habla a Moisés y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo correcto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos los estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Ahora el pueblo de Israel parte de Elim y llegan hasta un lugar llamado Sin, el cual se encuentra entre Elim y Sinaí. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre toda esta multitud. Y aquí es en donde yo me cuestiono cómo es que el pueblo de Israel no tenía esa fe, o cómo se quebrantó la fe de ellos después de ver todas las maravillas que Dios había hecho con las plagas, matando a los primogénitos de los egipcios, partiendo el mar, la columna de nube de fuego. No puedo entender cómo es que aún todas estas cosas no tenían esa fe reforzada. Y aquí empezó a escasear la comida y comenzaron a murmurar nuevamente en contra de Moisés y Aarón. Pero Jehová se percató de todas estas murmuraciones de parte del pueblo y le dijo a Moisés que haría descender pan del cielo. Y ahora Moisés confronta al pueblo de los egipcios y les dice de la siguiente manera: dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciarnos. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra vosotros, sino contra Jehová. Así que de esta manera Jehová alimentó al pueblo, dejando caer maná sobre ellos,
Literalmente la comida estaba en el suelo, pero Jehová no se equivoca y les pide que tomen ciertas porciones para que puedan saciarse y comer bien. Llegaron y acamparon en un lugar llamado Refidim, y allí no había agua para que bebiesen. Así que el pueblo no tardó en comenzar con las murmuraciones de nuevo. Y aquí vemos a un Moisés un poquito ya frustrado, ¿no? Ya un poquito más incómodo con las murmuraciones, porque a pesar de estar viendo todas estas bendiciones que Jehová les daba, seguían aferrados a murmurar en contra de Moisés. Y Moisés clamó a Jehová y le dijo que cualquiera de estos días lo iban a apedrear por llevar al pueblo de lugar en lugar, y escasea el agua y escasea la comida. Dios escuchó la oración de Moisés. Le pidió Jehová que tomara a los ancianos del pueblo y la vara con que había partido el mar. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, le había dicho Jehová, que golpeara la roca con su vara y que de ella saldrían aguas para que todo el pueblo bebiera. Y así lo hizo, y fue conforme Dios le había hablado. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Nos vemos en la tercera entrega de Éxodo. Suscríbete y dale al botón me gusta. Síguenos en redes sociales y muchísimas gracias por su apoyo. Que la gracia y el amor de Dios sea con todos ustedes, herederos. Hasta la próxima.